Comienzo esta jornada de compliance y obligaciones para las empresas. En primer lugar, dándos las gracias a todos por estar ahí. Gracias a vosotros podemos hacer estos webinars que desde la Comisión de Relaciones Laborales y Gestión del Capital Humano, de la que soy la presidenta, por cierto, soy Nieves Rabasó, que tenía que haber empezado por ahí, creemos que son temas interesantísimos y además temas de obligado cumplimiento. ¿Por qué son interesantes y de obligado cumplimiento? Pues interesantes por la materia que están regulando, que además es materia absolutamente dinámica, cambiante e interesante para las empresas, y de obligado cumplimiento porque veréis que todo lo que se nos explique en esta jornada tiene unos efectos sancionadores en el ámbito de la inspección de trabajo. Muchas de los incumplimientos que podemos tratar en el compliance van a ser tratados o son tratados por la LISOS como una infracción muy grave. No quiero asustar, pero las infracciones muy graves en la LISOS en materia de relaciones laborales tienen asociadas multas superiores a los 225.000 euros. No me he equivocado, 225.000 euros superior. En su cuantía máxima, evidentemente, pero con esto que tenemos que ver, que nosotros como asesores de empresa, que realmente todos los economistas que estamos aquí presentes o las personas de los despachos que estamos presentes en este webinar asesoramos a clientes, entonces tenemos que decirles que el cumplimiento normativo es absolutamente indispensable. Y empezar por aquí y educar a nuestras empresas a que tienen que tener una serie de normativa y de regulación legal que además tiene que hacerse de una forma adecuada. Para ello, nosotros hemos invitado al Grupo Qualia, es una empresa de prevención de riesgos laborales, de formación, trata ley orgánica de protección de datos, entre otros, más que nada porque es el patrocinador de nuestra comisión, a los que siempre les estamos muy agradecidos. Y en este caso, la compañera Berta Portet, que es abogada, es mediadora, es experta en compliance en materia penal, fundamentalmente en temas de blanqueo de capitales, pero también aborda otras cuestiones, pues sí que les pedimos que por favor hicieran una presentación sobre la importancia que tiene el compliance para las empresas. Y de ahí que hubiéramos montado este webinar, que como estábamos comentando al principio, como si estuviéramos en petit comité con un grupo de amigos, va a ser, pretendemos que sea interactivo. Sí que es verdad que a la compañera Berta Portet la vamos a dejar hablar pues como mínimo 25 o 30 minutos, que va a explicarnos su exposición, pero luego estaría fenomenal que esto pudiera ser un poco interactivo. Los que habéis o los que normalmente acudís a mis webinars o a mis cursos o a las sesiones que doy, siempre os digo que por favor me interrumpáis, que por favor participéis. Bueno, ya sabéis que simplemente tenéis que pedir la apertura de micro el que quiera, y si no, como os han comentado el señor Salvador desde el Colegio de Economistas, a través de preguntas y respuestas, estaremos a vuestra disposición, tanto desde el Grupo Qualia con los profesionales que están participando en este webinar, como desde mi parte, conmigo misma, en lo que pueda ayudar. Y dicho todo esto y hecha la presentación, Berta, adelante, todo tuyo, y adelante con el compliance y las obligaciones para las empresas. En primer lugar, queremos dar las gracias nosotros, en cuanto al Colegio de Economistas, de habernos dado esta oportunidad de participar hoy. Igualmente a nuestra compañera Nieves de su exposición, de que soy abogada y mediadora, darle las gracias por su presentación. Y en cuanto al compliance, si os parece, empezamos un poco la materia. Es decir, lo que he tenido pensado primero es definir un poco lo que es el compliance, ¿vale? En aspectos más generales, es decir, de forma generalizada, podríamos decir que el compliance es un conjunto de políticas que permiten identificar, asesorar sobre los posibles riesgos que se puedan derivar de cualquier incumplimiento normativo dentro de una empresa. Esto significa que tanto puede ser en ámbito penal como en ámbito más laboral. En este caso vamos a tratar posteriormente el compliance más laboral. Y luego, a partir de aquí, lo que intentamos es implementar unas medidas oportunas para cada empresa detalladamente para que no se realicen estos incumplimientos. En primer lugar, veréis aquí en la presentación que en España no es hasta que fue introducido el Código Penal el momento en que estas reformas cambiaron un poco la tendencia en España. Es decir, el compliance sale de la larga tradición en empresas de cultura anglosaxona, y aparte de esto encontraríamos dos reformas primordiales en España: la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo. ¿Por qué consideramos que es importante? A ver, consideramos que es importante porque significa un cambio en el ámbito empresarial. Es decir, lo que crea es básicamente que las empresas pasaron a ser sujetos de responsabilidad. Así se puede desprender del propio artículo 31.1 bis del Código Penal. Un momentito que se me ha pasado para atrás.
que aquí, como veis, las personas jurídicas pueden ser responsables de todos los delitos cometidos en nombre por cuenta de las mismas, es decir, ya sea del propio empresario, pero aparte de esto también por sus representantes legales actuando individualmente o como integrantes del órgano de la persona jurídica. Como veis, es básicamente que una empresa puede ser responsable aunque sea producido por un propio trabajador. Aparte de esto, también introducen otras novedades, es decir, introducen como un catálogo de delitos, como son los delitos contra la propiedad intelectual industrial, el de mercado, el de consumidores. Eso está tipificado en nuestro artículo 288 del Código Penal, el tema de blanqueo de capitales, en el 302 del Código Penal, los delitos contra Hacienda Pública, también los delitos de seguridad social, que están en el artículo 310 bis del Código Penal. Como estáis viendo, hay mucha relación en el tema laboral que puede acabar cayendo en el tema penal. Aparte de estos delitos, también encontramos el delito de medio ambiente del 328 del Código Penal, y así sucesivamente. ¿Qué cabe decir? Es decir, lo importante es saber que el empresario antes de estas reformas quedaba exonerado totalmente porque no era responsable penalmente de sus acciones ni de las acciones de los trabajadores. Actualmente no es así. Es decir, solamente puede quedar exonerado atenuante su responsabilidad si dispone de un modelo de organización o gestión que permite reducir significativamente el riesgo de su comisión. Es decir, iríamos básicamente a que este artículo lo que hace es decirnos que si adoptan estas medidas es una de las formas que el empresario no va a responder sobre eso, es decir, las medidas se tienen que responder. Luego, a partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que estas reformas han provocado que cada vez más se dispongan a realizar una cultura de cumplimiento en sus empresas, es decir, cada vez más en España se está realizando y se está intentando llegar a este eximente. Es decir, como se desprende, el empresario ha de tener adoptado los modelos de organización y gestión, siendo ellos eficaces para prevenir y reducir el riesgo en la comisión de delitos. A la vez se ha de haber atribuido la supervisión de funcionamiento y cumplimiento del modelo. Y este delito no puede ser, si saliera en un futuro, derivado de ninguna omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones. Asimismo, lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, en el número 737 de 2018, que afirma que el corporate compliance puede operar como unas causas eximidoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por ello, es tan importante hoy en día disponer de un compliance, ya que se evita de forma que se le puede condenar a que se disuelva. Por ejemplo, una de las consecuencias de no cumplir o no disponer de esto y que haya un delito es que se disuelva, por ejemplo, la persona jurídica o bien acarrear multas del beneficio obtenido. Aparte de esto, como veréis, es un poco lo que os he explicado, que básicamente es supervisar el funcionamiento, el cumplimiento de las medidas y evitar en todo momento que se actúe negligentemente. Centrarnos al tema en el compliance laboral. Lo primero que hemos que tener en cuenta es que el mundo laboral nos engloba tanto el derecho laboral, la seguridad social, la protección de datos, la prevención de riesgos laborales, entre otros. Esto es importante porque el compliance laboral lo que busca es una función preventiva y una gestión de riesgo en las empresas, siempre en relación a eventuales incumplimientos normativos en cada una de sus actividades diarias. Dicho de otra forma, se intenta centrar en vigilar las condiciones de trabajo, también se centra en cumplir la legislación en materia de protección de datos, como el hecho que intenta prevenir los posibles delitos futuros que puedan sufrir en su actividad empresarial. A la vez, contempla que se puedan cumplir las normas de prevención de riesgos laborales como el tema de seguridad y salud en el trabajo. Podemos concluir que el compliance laboral se trata de una labor preventiva que garantiza y minoriza el riesgo en las empresas, ya que analiza detenidamente las diferentes prácticas laborales que se realizan en una determinada empresa, por tanto la función de cumplimiento normativa, y finalmente dispone de una función de evaluación normativa, ya que resuelve el grado de compromiso de cada una de las normas laborales. Es decir, el modelo de organización y gestión le permite al empresario reducir de forma significativa los riesgos frente a
posibles infracciones que puede generar, por ejemplo, cualquier trabajador. Por lo que, para poder llevar a cabo el compliance, el primer paso es observar si la empresa está o no aplicando las normativas legales y tener un conocimiento específico en cada empresa de las propias obligaciones. Y así podré determinar el grado de cumplimiento y reducir el riesgo de la misma. ¿Qué queremos decir en términos generales? Es básicamente que, como bien hemos dicho anteriormente, es un conjunto de políticas que permiten identificar y asesorar los posibles riesgos. Por ello, en definitiva, lo que se pretende es crear una base de legislación cumpliendo la legislación, los convenios colectivos y que tienen que cumplir un seguido de obligaciones. Estas obligaciones que nos generan, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a día de hoy hay la obligación de elaborar un plan de desconexión digital en el ámbito laboral. Es importante esta reforma porque, como bien sabéis, el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, el 5 de diciembre, nos aporta que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a esta desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo o convencionalmente establecido, al respecto a tener unos tiempos de descanso o unos permisos y vacaciones, así como propiamente la intimidad personal y familiar. El empleador, aparte de esto, tendrá una previa audiencia con los representantes legales de los trabajadores, donde elaborará una política interna dirigida a los trabajadores. Como veis, es de obligado cumplimiento, asimismo lo ha dispuesto la ley, pero es que aparte de esto también nos lo ha dispuesto otra normativa que es totalmente vinculada, que es el artículo 20 bis del Estatuto del Trabajador, es decir, los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y a su disposición por el empleador a esta desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente, sobre todo en materia de protección de datos personales como garantías y derechos digitales. Como veis, ha cambiado un poco los aspectos que se habían regulado hasta el día de hoy. Ya ha pasado a ser obligatorio realizar este tipo. Aparte de esto, encontramos otro tipo de obligaciones de cara a las empresas que también se tienen en cuenta en un compliance. Es decir, el tema del plan de igualdad en las empresas, es decir, ha pasado a ser obligatorio cuando tiene más de 50 personas. Como hemos ido viendo, los Real Decretos nos han ido bajando cada vez más. No sabemos si lo volverán a modificar o no, pero actualmente ya estamos a 50 personas por entidad, es decir, una plantilla de 50. Esta obligación también puede venir por convenio colectivo aplicable o también porque la propia autoridad lo ha acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de la sanción propiamente por el plan de igualdad. Como veis, el plan de igualdad es fundamental, es el tema de la no discriminación y cada vez más se está sancionando en este aspecto de las empresas que no lo disponen. También encontramos otro tipo de obligaciones, como por ejemplo el del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que nos dice básicamente que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos u otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Como veis, aquí nos está hablando básicamente de los protocolos de acoso y por lo tanto también siendo obligatorios a partir de este momento para todo tipo de empresas. Es decir, no depende del volumen en este caso, como nos dependía del plan de igualdad, pero sí que es para todo tipo de empresas. Por lo tanto, no lo podríamos vulnerar para no tener unas responsabilidades. A la misma vez que nos encontramos, también ha salido el tema del registro retributivo. El tema del registro retributivo viene en virtud del artículo 28.1 del Estatuto del Trabajador. Este artículo nos dice que el empresario está obligado a pagar por la prestación de igual trabajo de forma directa o indirecta, de cualquier naturaleza, salarial o extrasalarial. Igualmente, el artículo 5.1 del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres nos dice básicamente que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla. Es decir, volvemos a estar en la misma situación que la anterior. No hay un mínimo. Toda empresa tiene que tener un registro retributivo, tengamos 2 personas, tengamos 10 o tengamos 100 personas en plantilla. Por lo tanto, se tiene que realizar, se tiene que
justificar la brecha en el caso que superamos el 25%, siempre y cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores, ya que si no estaríamos delante de una auditoría retributiva que va vinculada al plan de igualdad y se tiene que justificar debidamente. Es decir, se tienen que aplicar unas medidas correctoras propiamente dicho. Aparte de estas obligaciones, yo os he puesto las más principales, pero hay más. También he considerado muy importante, así con aspectos un poco generales, explicaros un poco el código ético. El código ético es básicamente que consideramos que se tendría que incluir, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente nos aporta esta cultura de cumplimiento normativo. Aquí, para incidiros un poco, consideramos que tenéis que tener en cuenta que se puede incluir de cara a empleados. Esto no significa una vulneración por parte del empleador. ¿Por qué? Porque asimismo, si nos fijamos en el artículo 20.1 del Estatuto del Trabajador, nos dice directamente que el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido bajo las direcciones del empresario. Por lo tanto, no nos encontramos una conflictividad en cuanto a la propia elaboración de un código ético que nos solucionaría bastante el tema de cumplimiento normativo. Aparte de esto, también lo podemos generar a partir de cara a terceros, como por ejemplo pueden ser clientes o proveedores. Esto nos genera que de cara a externamente hablando, nos genera que esas personas nos vean como más mejor en el mercado, es decir, nos ven más transparentes, para decirlo de una forma. Aún así, nos cabe decir que, bueno, consideramos que el código ético es una de las formas que nos permite prevenir riesgos normativos, a la vez nos permite ejecutar una labor de controlar eficazmente y nos aporta una cultura de cumplimiento. Nosotros aquí os hemos aportado en este PowerPoint unas cuantas recomendaciones en cómo realizar un correcto código ético. Nuestras recomendaciones básicamente que tiene que ser claro, tiene que ser preciso, en ningún caso puede contener ningún tipo de lagunas, tiene que ser transparente, es decir, de cara a los destinatarios, ya sean los propios empleados, clientes o proveedores. A la vez recomendamos que se tiene que dar una publicidad y si puede ser tácitamente mejor y fehacientemente, es decir, que se les explique todo el contenido y a la misma vez su propio alcance. Aún así, también recomendamos exigir conductas que nunca superen una vulneración de derechos y a la vez contener un régimen disciplinario para así dotarlo de eficacia. Es decir, en cuanto al Estatuto del Trabajador y el convenio colectivo. Estas serían las recomendaciones más básicas que hay, luego se tendría que ir perfilando por empresa cada una. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos qué tiene que contener un modelo de prevención y control en un compliance laboral. Primero de todo, consideramos que se tiene que identificar el riesgo y tener un mapa de riesgos. Se tienen que hacer unos protocolos que permiten diseñar un control, una verificación y una implementación, un modelo de gestión de recursos financieros, un canal de denuncia y un sistema disciplinario. Si nos centramos en la identificación de riesgo y el mapa de riesgo, lo que tenemos que tener en cuenta es que se tendría que detectar los riesgos a los que se enfrenta cada entidad dentro del ámbito laboral, por lo que se tiene que identificar con claridad las prácticas que se realizan en una empresa y así poder determinar las posibles infracciones. Y a la vez delimitaremos de esta forma la responsabilidad de cada una de las áreas. Una de las formas más utilizadas sería desglosar la normativa de obligado cumplimiento, donde recomendamos que no solo se tenga en cuenta las obligaciones legales en materia laboral exigibles, sino también que se tengan en cuenta normas, principios o recomendaciones no vinculantes en materia de derechos y buenas prácticas, como podría ser el del Organismo Internacional del Trabajo, que a veces nos dicta de forma no vinculante. Una vez analizadas estas actividades empresariales, tenemos que extraer un mapa de riesgos. Dicho mapa nos permitirá observar qué actividades prioriza o resulta más flagrante o puede acarrear sanciones más graves para nuestra empresa. A partir de este gráfico crearemos unos protocolos, unos procedimientos internos que se elaborarán con los riesgos sacados de este mapa, los que irán encaminados a implementar mecanismos de control, de defensa hacia terceros riesgos identificados. A la vez, nos proporcionan que pueda haber una formación como una evaluación continuada de personal para
ser más eficaz en la gestión y ver si verdaderamente se está cumpliendo en este ámbito. En cuanto a los recursos financieros, cabe decir que en el compliance son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que poner una forma de combatir con mayor intensidad aquellos riesgos que hayan sido clasificados para mayor gravedad, ya que su alta probabilidad que se materialicen y por mayor impacto económico representado se tiene que implantar de forma tanto más humana o material para vigilar su funcionamiento. Luego encontramos el tema del canal de denuncia. Para mí es primordial que haya este canal de denuncia, es una de las cosas muy importantes en un compliance, ya que se configura como un sistema de cooperativas internos en el cual lo que canalizamos es las denuncias o las quejas de los empleados sobre comportamientos de acciones o hechos cometidos por los otros empleados. ¿Qué nos permite esto? Nos permite básicamente conocer la situación real de la empresa, si verdaderamente se está cumpliendo, no se está cumpliendo, si se está realizando infracciones. Lo que recomendamos es que se externalice, sobre todo este canal de denuncia, por el tema de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la circular de Fiscalía en la 1/2016 es que tiene que ser de obligado cumplimiento para las empresas, pero es imprescindible que se le otorgue una protección al trabajador a la hora de denunciar cualquier acción. Aparte de esto, también encontramos el sistema disciplinario. Es importante destacar que la finalidad es poder determinar un control y una prevención de incumplimiento en términos generales. Tenemos que tener en cuenta que la empresa, como hemos dicho al principio, también responde penalmente de los delitos cometidos por sus propios trabajadores. Por lo cual, lo recomendable es determinar esto y solo quedará exenta si se está realizando un buen compliance en todos los aspectos, es decir, en todos los ámbitos legales que existen. Por lo que lo normal es que se establezca un sistema disciplinario que sancione a los empleados en el caso de incumplimiento. Y en el caso laboral será el hecho que la conducta no nos lleva a una infracción laboral. A partir de aquí, básicamente, para resumir un poquito, lo dicho es básicamente que lo principal de un compliance laboral es que se cumpla lo normativo, que se cumpla en prevención de riesgos legales, que haya un canal de denuncia interna y por lo cual así se asegura un cumplimiento y una vigilancia por parte de la empresa. Esto sería lo más importante. Posteriormente me he centrado en el tema del Compliance Office. Es importante destacar que el compliance laboral siempre hace referencia a una prevención, a una gestión de un riesgo que pueda surgir delante de un incumplimiento normativo en el ámbito laboral. Aún así, tenemos que tener en cuenta que hacer hincapié que las reformas que hemos visto anteriormente del Código Penal, tanto la del 2010 como la del 2015, no establece de forma específica la figura clara del Compliance Office. Aún así, sí que en el artículo 31 bis del Código Penal nos habla del Compliance Office de la forma siguiente, como un órgano de persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la excepción penal es la supervisión de funcionamiento, el cumplimiento de un modelo implantado por la entidad que haya confiado a una persona que es totalmente imparcial, independiente en todos los aspectos, ya que si no es imparcial e independiente no nos vamos a exonerar de la responsabilidad como empresarios. Es más, la circular 1/2016 de la Fiscalía también sostiene que el control interno y la prevención del delito. Este órgano puede estar constituido por una persona o por varios. Eso solamente depende de las dimensiones que tenga la propia empresa. También tiene que tener una cierta formación y por ello es importante para el empresario que puede tener este eximente eventual en esta persona. Esta persona tiene que ser externalizada en alguna de las actividades compliance y para grandes empresas. Por tanto, como es de ver, lo importante en la persona jurídica es que exista un órgano de control y supervisión de cumplimiento normativo bajo las premisas de actuar con la máxima diligencia debida. En cuanto a las labores del Compliance Office en materia laboral, os he puesto aquí un poco que es analizar los riesgos de la entidad, asegurar la entidad de cumplimiento normativo y
proporcionar, apoyar en el desarrollo del sistema de riesgos y a la misma vez hacer un seguimiento, verificar en la implantación, hacer adecuadas las acciones, observar el grado de cumplimiento de las empresas, adoptar circunstancias en que la empresa sufriera alguna modificación sustancial. Es decir, lo que nos estamos refiriendo es básicamente que tiene que elaborar, supervisar, tiene que realizar todas las medidas, las tiene que organizar en todos los aspectos de las relaciones laborales que puede tener la empresa y así garantizar el eficaz cumplimiento en sí. Os he puesto un poco los beneficios del compliance. Aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, como beneficio sería también el hecho de prevenir infracciones. Ese es el más inmediato y evidente beneficio. Si conseguimos implantar unos controles efectivos, resultará más difícil que el personal de la empresa tenga la tentación de saltarse las propias reglas. Sería mucho más sencillo perseguirlo e incluso impedir esa infracción. También otro beneficio que nos genera tener un compliance es evitar conductas penales o sanciones económicas, judiciales o administrativas. Como hemos visto, los empresarios pueden ser sujetos de responsabilidad criminal, por lo tal, como dispone el Corporate Compliance, puede llevar a que se le exima de la responsabilidad penal y así quede impune y no le aplica penas como el cierre de la actividad, entre otros. Por ello, consideramos que el compliance supone una inversión a la estabilidad, a la propia seguridad jurídica de la empresa que actúa en situaciones adversas en las que haya que hacer frente a responsabilidades legales. Aparte, otro beneficio que resulta claro, cada vez hay más normativa que nos obliga a implantar medidas de control. El mero hecho de no hacerlo puede suponer importantes sanciones, ya sean de carácter administrativo, de carácter laboral o de carácter penal o civilmente hablando. También otro beneficio es que aumenta la productividad y la implicación propiamente de la plantilla. Debido a que crea un clima de trabajo que fomenta las buenas prácticas y la prevención de infracciones normativas que pueden generar perjuicios a terceros. Muy efectivo, afiniza la confianza, la implicación respecto a los trabajadores con la empresa, se consigue que el trabajador se identifique con valores corporativos, ayuda al aumento de productividad, generando beneficios para ambas partes. También tenemos que tener en cuenta que mejora la imagen corporativa, como podéis ver en el PowerPoint. La mejora básicamente porque le crea más prestigio. Es decir, hay que tener en cuenta que es un sistema estricto de controles, revisiones, que implica un valor añadido para los mercados, ya que proporciona que no tenga que ser sancionado, por tanto, hay un daño en la reputación en los medios de la prensa en dimensiones aún mucho mayores como puede suponernos una multa o el propio cierre de la entidad. En este contexto orienta también a la empresa hacia el cumplimiento normativo completo que tiene un impacto positivo y extraordinario en su imagen y en el valor que la sociedad otorga a la marca. Una empresa con una buena política también, si nos ponemos en el ámbito de recursos humanos, tributa rigurosamente a que lleve a cabo acciones para proteger tanto el medio ambiente, evite llevar a actividades ilícitas que perjudiquen a otras empresas y por lo tanto cada vez más conseguirá más confianza en el mercado de las empresas. También encontramos como otro beneficio el incremento de beneficios de la empresa, es decir, es el resultado de todos los demás. Si sumamos un incremento de valor y una imagen positiva de la marca, nos genera una implicación emocional de la plantilla en mejorar su productividad, reduciendo costes y mejorar en el engranaje y funcionamiento interno de la empresa. Aparte de esto, también aporta un mayor control sobre los negocios, una mayor efectividad, es decir, de la experiencia hemos podido ver que las medidas de control pueden reorientarse para obtener información de interés propiamente también para el negocio, es decir, por ejemplo, para decir un ejemplo, podemos registrar los ingresos en efectivo que realizamos en un banco, podemos mirar qué productividad hay comparando de un trimestre con otro y por lo tanto nos genera un mayor control y saber determinar en cada caso. Esto sería un poco los más generales de los beneficios. Aparte de esto hay beneficios muy concretos que tenemos que mirar en cada caso concreto de cada empresa. Y bueno, sería más o menos un resumen. Como veis aquí, estarían todos, es decir, mejorar la imagen corporativa, prevenir infracciones de cara a un futuro, aumentar la productividad
Y sería básicamente esto en términos generales. Si hubiera cualquier duda, si os parece, hacemos un poco de debate, ya que la presentación ha sido muy breve y si queréis participar y así ser más interactivo entre nosotros. Muchísimas gracias, Berta. Gracias por la claridad en la exposición. Yo creo que está todo bastante claro. Tampoco se nos han explicado cosas con las que nos podamos sorprender. Yo, mientras, como siempre se me generan un montón de dudas, mientras nuestros compañeros, que veo que en el apartado de preguntas y respuestas no hay, a mí sí que me generan muchas. Mira, me genera primeramente, te has referido al artículo 31.2 del Código Penal, que contiene conceptos jurídicos indeterminados que yo he recogido. La verdad es que yo ese artículo no había incidido en él, pero me dice que la empresa, el delito contemplado en el 31.2 es un delito de acción, evidentemente, y entonces me dice que la empresa debe tener las medidas de vigilancia y control idóneas. Volvemos nuevamente nuestro legislador a los conceptos jurídicos indeterminados. Yo cuando leo este apartado de este artículo, digo, si yo soy empresario, me estaba imaginando, digo, pues fíjate qué bien, la forma de tener medidas de vigilancia y control que sean efectivos es a través de una tercera empresa. Es decir, cuando esto lo ponemos en relación con las exenciones, si yo como empresario tengo establecido el compliance, es decir, la figura del compliance officer, me la saco de la empresa para tener ese dato de imparcialidad y me la llevo a una empresa experta o a profesionales expertos en compliance, el hecho de que yo tenga este cumplimiento normativo, voy a cumplir con esa exención que me establece el propio artículo 31 del Código Penal, ¿correcto? Correcto, siempre y cuando tengamos en cuenta que todo se realiza adecuadamente en la empresa. Es decir, no es tan solo que la empresa te lleve el compliance, lo tenga todo regularizado, sino que la propia empresa, cuando se esté mirando de cara a futuros, también se vea que realiza el cumplimiento adecuadamente, ya que si no, la empresa tercera sería no responsable jurídicamente hablando. Claro, no voy tanto en la responsabilidad de echarle la culpa al tercero, sino que él haya un tercero, que sea una persona jurídica, aparte ajena a la empresa, el que controle esto. Y lógicamente entiendo que el compliance, igual que pasa con los planes de igualdad o con cualquier protocolo, es un elemento que no es estático, es dinámico, se tiene que ir retroalimentando en función a las prácticas empresariales y efectivamente habría que hacer una situación de seguimiento y control de ese compliance. Entiendo que es un elemento absolutamente vivo. Es decir, sí, claro, que no se nos ocurra pensar el compliance. Oiga, usted me lo hace, yo la carpetita esa monísima que me ha puesto y por la que le he pagado X, me la guardo en un cajón y ya está. Y cuando me venga la inspección le saco la carpetita. No, cuidado. El compliance es un comportamiento corporativo y ese comportamiento está en el día a día. Con lo cual, no me sirve esa carpetita preciosa con esos parámetros maravillosos que se quedó guardada en un cajón. ¿Vale? Pero entonces sí que se me ocurre que una forma de las exenciones es encargando el compliance a un tercero. Porque es verdad que el artículo, el propio Código Penal habla de la figura del compliance officer, pero realmente yo es una figura en la que particularmente no creo. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque si es un empleado de la compañía o si es un departamento empleado de la compañía, volvemos a la relación por cuenta ajena y volvemos a la obediencia debida que tienes del empresario, al poder organicista del empresario, con lo cual, ¿dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la objetividad? Que creo que son elementos que deben componer un sistema de compliance, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que el compliance desde la propia empresa, la creación del compliance desde la propia empresa, no sería yo la que lo aconsejara, desde luego. No sé vosotros qué pensáis. Mira, tenemos ya una pregunta y pone, ¿existe alguna herramienta que ayude a las empresas a conocer cuáles son las normas específicas que debe cumplir en función de su actividad? Muy buena pregunta, Victoria, gracias. Tendríamos que estar primero viendo la actividad en concreto, mirando si hablamos del tema más penal para sacar la responsabilidad si nos estamos refiriendo en este ámbito, sería mirar todos los delitos, es decir, por ejemplo, no en todas las empresas es lo mismo, es decir, si me baso con una empresa de construcción o me baso con productos petrolíficos, como nos podemos pensar, hay distintos delitos, es decir, en un caso tendríamos que estar más al tanto de delitos medioambientales que seguramente de seguridad
seguridad social o propiamente de PRL, para decirlo de una forma, porque los riesgos que tenemos en un sector o en otro es totalmente distinto. Se tiene que analizar caso por caso y a partir de ahí es cuando podemos determinar si verdaderamente estamos cumpliendo con el Código Penal y tenemos esta exención de responsabilidad, como nos dice el propio Código. No sé si he respondido la pregunta. Yo por mí ha quedado clarísima. Es verdad, es que todo. Yo en otros ámbitos del derecho ya no me voy a atrever a hablar, me voy a atrever a hablar en el ámbito del derecho social, que es el que trabajo. No hay generalidades, hay que analizar el caso concreto siempre. Entonces a mí cuando me hacen una pregunta en concreto de algo, ¿y qué ocurre? Sí, bueno, pues hay que ver. Hay que ver cada empresa en concreto, hay que ver cada situación en concreto y es cierto que una empresa que trabaje con productos tóxicos o peligrosos no es lo mismo que una empresa de retail que venda pantalones en el Paseo de Gracia. No es lo mismo. El riesgo al que se someten sus trabajadores no es lo mismo. No es lo mismo una empresa que tenga 150 trabajadores a una empresa que es casi familiar con 13. No es lo mismo. La forma de interactuar no es igual. Probablemente la de 150 trabajadores, debo entender, que luego veremos que no, pero debo entender que tiene comité de empresa, mientras que la empresa de 13 trabajadores pues probablemente no tenga ni representación legal. Con lo cual es cierto que cada asunto se trata de forma absolutamente distinta, pero no nos olvidemos, y es verdad que la política del miedo en este país no funciona. Decir, jo, que va a venir la inspección de trabajo como el demonio con la escoba, ¿no? Bueno, no funciona hasta que te lo encuentras, porque os vuelvo a incidir con el plan de igualdad, porque me he quedado alucinada de lo que he leído hoy, claro. No había sanciones de la inspección hasta que ha llegado. Bueno, la ley es del 2020, de octubre de 2020. Hombre, pues las primeras sanciones han llegado en el 22, no está mal. Es decir, en el 21 había pandemia, la inspección dejó a las empresas que se movieran, bueno, que fueran haciendo, que fueran negociando con los sindicatos, que no me sirve, que a mí hay empresas de 70 trabajadores que te dicen, es que el sindicato no me hace caso. Ya, es que usted con 70 trabajadores usted tendría que tener comité de empresa, lo siento. Con lo cual, los comités de empresa muchas veces o las representaciones legales también facilitan mucho las cosas, ¿no? Pero es cierto, como nos dice Berta, hay que analizar cada caso en concreto. Y el compliance es absolutamente necesario. Y hasta que no empecemos a tener las primeras multas gordas, las primeras multas donde hay empresas que igual hasta les cuesta pagar y no sé si tendríamos que acudir a un concurso de acreedores, hasta que no empecemos en las redes sociales, empiece en la prensa, en la escrita y hablada, empiecen a salir estos temas, pues no tomaremos conciencia. Pensar que el compliance es prácticamente lo mismo que cuando salió el tema del plan de prevención de riesgos laborales. ¿Quién monta hoy una empresa sin tener un plan de prevención de riesgos laborales? Pues esto es prácticamente lo mismo. Y lo tenemos que interiorizar porque además, como ha dicho Berta con mucho acierto, es que forma parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Es que eso te está generando valor. El tener normas en materia de compliance, que puede abarcar desde la violencia de género hasta el whistleblower, el protocolo de acoso, los registros retributivos, planes de igualdad. Es decir, puede abarcar tantas cosas, pero en el fondo eso está generando valor a la empresa, porque se va a distinguir de otras que no lo tienen, el cumplimiento normativo. Cuando nos demos cuenta de que el código de buenas prácticas es absolutamente necesario en el origen de las o en el seno de las propias organizaciones, pues será la única manera de que empecemos a funcionar bien. Entonces yo creo que esto efectivamente, como comentaba Berta, hay que individualizarlo en cada caso en concreto. Yo no sé si hay más preguntas, no sé si no se os ocurre, la verdad es que a mí se me ocurrían un montón, ¿no? A medida que iba hablando, lo que pasa es No que hay voy a hablar ninguna solo más, yo. Nieves, pero en todo caso, como veo que tú llevas preparada alguna cosa, pues te agradecería pues también que pudieras ponerla sobre la mesa, porque no ha llegado ninguna de momento, o sea que si tú animas un poco también las posibles dudas que pueden haber en estos temas, pues perfecto. Yo siempre animo el cotarro, Ramón, más que nada porque es que me genera todo muchísimas dudas. La figura del compliance officer, a mí, francamente, te hago una crítica feroz. El compliance officer, como órgano de la compañía, entiendo que es del todo extemporáneo, ¿vale? No procede. Es decir, si por ejemplo en los planes de igualdad, que voy a incidir porque es una materia en la que estoy trabajando actualmente y además estoy trabajando de forma intensa, si resulta que en los planes de igualdad nos dice que tiene que haber un experto en igualdad, una persona que asesore en igualdad, pretendemos que el compliance, que son normas de cumplimiento normativo, que deben incorporar protocolos y normas de actuación, pretendemos que sea un propio órgano de la compañía. Mal, vamos mal, mal. Lo que pasa es que no olvidemos que esto es una figura que está regulada en el Código Penal.
Si nuestro legislador, cuando nos hace las normas sociales, vemos que tiene lagunas, errores y que a veces se entera de poco, imaginaros del legislador penal. Con lo cual, el legislador penal, el compliance, pues sí, puede entender mucho. Lo que pasa es que es cierto que no se deriva mucha responsabilidad, salvo cuando hay accidentes de trabajo, cuando hay lesiones graves o causas de muerte, ¿no? Realmente no vemos todos los días que estén los empresarios en los juzgados de lo penal ni en las audiencias provinciales, afortunadamente, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es una figura, para mí, del todo necesaria su externalización, ya no solo por la profesionalización de este servicio, sino además por la responsabilidad, lo tengo clarísimo, porque en esto lo siento, Berta, además yo sé que lo hacéis muy bien, con lo cual no es un supuesto que os pasara a vosotros, desde luego, pero si yo tengo un plan de prevención de riesgos o tengo un compliance elaborado, donde hay apartados, donde yo he encargado ese trabajo a un tercero y hay apartados que no me han hecho, que no han contemplado, que no han registrado o que no han seguido, hombre, digo yo que como empresario algo podré hacer, ¿no? Sí, Entonces, claro, entonces es tan importantísimo que este tema lo externalicemos. De ahí que yo viera la importancia, precisamente con Grup Qualia, de poder hacer este webinar, porque es absolutamente indispensable que tengamos este cumplimiento normativo, que además lo tengamos somatizado, forme parte del ADN de nuestra empresa, porque como decía Berta, cuando en el ADN todo lo que tenemos es bueno, la motivación del personal es buena y vemos que salen las cuentas de resultados, porque la gente trabaja con seguridad y con transparencia, que es muy importante, pero es que además cuando esto se lo tenemos otorgado a un tercero especialista, hombre, ya sabemos que tenemos el éxito prácticamente garantizado, que además nos comentaba la compañera, ¿y sabemos la cantidad de normas? Es que mañana saldrán más. Y comentaba Berta bien, con buen criterio, los planes de igualdad ahora están para empresas de 50, yo me apuesto con vosotros, dentro de 5 años las estamos haciendo en empresas de menos de 50. ¿Por qué? Porque es obligatorio, o sea, no me puedes establecer políticas de igualdad solo con criterios de número de trabajadores, con criterios cuantitativos. No, no puede ser, no puede ser. Precisamente hoy vemos la transposición de directivas comunitarias, como os digo, vemos la directiva del whistleblower y la de la libertad sexual y discriminación por razón de sexo. Volvemos a incidir otra vez en este tema. Esto es importantísimo, que yo entiendo que las empresas probablemente no se vean capacitadas para hacer esto. Claro, oiga, pero que ya hay especialistas en esto, hay gente que se dedica a ello, con lo cual, adelante. Y el cumplimiento normativo, cuando somaticemos que es obligatorio, pues entiendo que bueno, pues que lo haremos, que yo creo que en este país falta un poquito esto, falta un poquito. Mire, yo apuntaría, cuando hablamos de la obligatoriedad de las empresas con el cuestión del número de empleados, hablamos de empresas con centros de trabajo, con el mismo centro de trabajo, porque puede haber empresas con diferentes centros de trabajo. Repartido. Entonces, la obligatoriedad, ¿dónde está en estos casos? Pues mira, aquí lo que te dice también, nuevamente la comunidad, la Unión Europea, es que como ya digo, que siempre nos enseñan los de fuera, la Unión Europea vino a decirnos que se consideraba unidad productiva autónoma. Entonces, realmente a estos efectos vamos a computar la totalidad de la empresa. ¿Por qué? Porque este criterio numérico siempre va a ir a favor del trabajador. Por ejemplo, imaginemos, tengo una empresa de retail donde tengo centros de trabajo por toda España. Imaginaros que tengo 35 tiendas, me lo voy a inventar. Y en cada tienda tengo a 8 personas, o a 7, vamos a poner a 7 personas. Efectivamente, como no llego a los umbrales que me establece el Estatuto de los Trabajadores para tener representación legal, pues no tengo representación legal en las tiendas. Pero es que yo tengo un total de 170 trabajadores. O de 200 y pico, porque os he dicho que tengo 7 por 35, ¿verdad? Vale, pues tengo 215 trabajadores. En cada tienda no me llegan a 8, con lo cual no tengo representación legal. ¿Y son unidades productivas autónomas? Sí. Cada tienda me genera su dinero, tiene su potestad organizativa, su potestad disciplinaria, tiene su propio código de cuenta de cotización, que son códigos provinciales, etcétera, etcétera. Lo único que coincidimos es en el CENAE y en que la matriz es la misma, la empresa es la misma, pero son unidades productivas autónomas. ¿Tendríamos obligación de hacer plan de igualdad, por ejemplo? ¿O tendríamos obligación del compliance? Por supuesto. Siguiendo con la doctrina comunitaria, tendríamos que aunar todo el número de trabajadores. ¿Por qué? Porque en los umbrales de la unidad productiva autónoma no llegamos a los umbrales mínimos.
¿Qué quiere decir? ¿Que eso es la empresa? 8 personas, no, si somos 200 y pico. Entonces, todas las normas se tiene que computar todo por todos los centros de trabajo. Y además deberemos discriminar por todos los centros de trabajo, en todos los territorios de la geografía nacional, ojo, y con todos los convenios colectivos, que los convenios son sectoriales. Y además son sectoriales e interprovinciales, la mayor parte. Y ahora os he puesto un ejemplo del textil. Claro, para mí es un ejemplo fácil porque lo conozco. Tengo, creo que en una empresa de textil, no sé si son 18 o 20 convenios colectivos distintos que tengo que manejar diariamente. Me da lo mismo, o sea, es decir, tengo uno para Las Palmas, tengo otro para Vizcaya, tengo otro para Segovia, tengo otro para Madrid, tengo otro para Andalucía, todo así. Entonces, todo esto forma parte del compliance y deberemos computar a todos los centros de trabajo. Y siempre que tengamos alguna duda, cuando nos preguntemos, ¿esto tenemos obligación normativa? Siempre pensar en el favor laboris, el favor del trabajador. ¿Qué es lo que al trabajador le beneficia? Esa será la respuesta para la empresa, siempre en caso de duda. Por tanto, yo, claro, para mí el tema del compliance es que es como es el Padre Nuestro, pensar que yo ahora mismo a las empresas a las que asesoro estoy introduciéndole todo el whistleblowing, que yo ya lo tenía introducido desde hace tiempo, desde que salió la normativa, la directiva comunitaria, pero vuelta a decirnos Europa que tenemos que hacer la transposición de la directiva y aquí ya tenemos proyecto de ley. No recuerdo, o ahora mismo yo no tengo dato en este momento de si tenemos la ley aprobada, pero el whistleblower es una realidad. Y el whistleblower tiene muchísimo que ver con el protocolo de acoso y con el canal de denuncias. Entonces, es que tenemos las herramientas para todo, tenemos las herramientas para hacernos un protocolo fantástico, tanto en abreviado como en extenso, para crear una comisión de acoso o de investigación. Es que lo tenemos todo, lo que no sé es por qué no lo hacemos, no lo entiendo. No lo entiendo, yo creo que hasta que no lleguen los primeros palos en materia de inspección de trabajo, pues no van a llegar. O sea, no van a tomar esas decisiones las empresas, ¿no? Porque el compliance lo ven como, uy, esto lo hace la Coca-Cola, una multinacional. No mire usted, Pedro Pérez SL, con 13 trabajadores, que usted tiene obligación de tener un compliance. El compliance adecuado a su empresa, claro, a su tamaño, a su actividad, a su negocio, pero es que usted lo tiene también. Con lo cual, es que yo entiendo que hasta las comunidades de bienes, fijaros, hasta donde voy, ¿no? Hasta las empresas, las SCPs, y yo creo que las sociedades civiles, yo creo que las comunidades de bienes también tendrían que tener a su manera y adaptado a su actividad, pero tendrían que tener su propio compliance, por supuesto. Yo no sé si hay alguna pregunta más. ¿Algo ver? Queda bastante ¿Sí? claro. No digo que no veo que hayan ninguna pregunta más, pero bueno, Berta, si también quiere añadir alguna cosa más al respecto. Bueno, básicamente que comparto todos los argumentos que ha expuesto Nieves en este aspecto, que aún así, desde mi perspectiva más jurídica, aún considero que hay algún vacío que ha dejado España, porque no está transponiendo las directivas con mucha agilidad como lo tendría que estar transponiendo, porque verdaderamente hay una jerarquía de normas y por lo tanto hay una es mucho más elevado que sea el de la Unión Europea que no el de España, y que no haya la transposición en España considero que no tendría que generar esta situación de que las empresas no sigan teniendo un compliance, un plan de igualdad o propiamente dicho un protocolo de acoso o hasta un registro retributivo, que hay empresas aún por ahí que no tienen el registro retributivo realizado cuando hace ya más de 2 años que está implementado. Sí. No está clarísimo, pero es que fíjate que yo voy más allá, Berta, porque yo no creo, es decir, sí que creo en la transposición de las directivas, faltaría más, pero es que creo en el principio de jerarquía normativa, ¿eh? Y el principio de jerarquía normativa lo tenemos previsto en nuestra Constitución, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con las normas europeas, que es que nos aprendemos el derecho español y oiga usted, no, las reglas del juego han cambiado. Estamos en Europa y la jerarquía normativa me dice que el derecho comunitario es un derecho prioritario a mi derecho nacional. ¿Vale? Siempre y cuando no choque con el derecho nacional, con lo cual en muchas ocasiones no haría falta ni una transposición de la directiva. Que por cierto, esto es lo que ha pasado ahora con la Carta Social Europea, cuando la hemos ratificado, la Carta Social Europea, después de no sé cuantísimos años, ya ni me acuerdo, y entonces es, hombre, es que hemos ratificado la Carta Social Europea. Oiga, es que era el Padre Nuestro de la Unión Europea, la Carta Social Europea. O sea, si no adoptamos o no aceptamos como propios los principios sociales de la Unión Europea, oye, vamos mal, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que España va muy retrasada, ¿eh? En ese aspecto está claro que esto es así porque no hace demasiados días, pasado por un concursal, hubo algún magistrado que se manifestó
en ese sentido, de que en un tema concreto se regiría por lo que dice el derecho de insolvencia europeo y no el español. O sea que Está clarísimo. se remitía directamente al derecho de insolvencia europeo. O sea No, es que esto está clarísimo. Es decir, la vinculación en un primer momento sí que es verdad que hablabas de las normas horizontales, de la horizontalidad. A ver, es que hoy en día esto ya está absolutamente superado. Lo que pasa es que parece mentira, ¿no? Que muchas veces tenga que venir Europa, que por cierto, ahora que hablas del Congreso concursal, supongo que era en materia de insolvencia, es que tienen normas muchísimo más novedosas que las nuestras. Es que parece mentira. A veces parecemos una república bananera. Y entre que nosotros parecemos esto con nuestro legislador, que a veces le digo, ¿pero dónde estás? ¿Pero cómo has hecho estas normas? ¿Dónde está el teléfono del legislador para llamarle y decirle, oye, que esto lo has hecho fatal? Pero al margen de esto, es que tenemos empresas dejadas. Porque mira, otra de las preguntas que yo tenía, Berta, era que cuando tú hablabas del código ético, el código ético debe llevar obligatoriamente asimilado un régimen disciplinario. Y en España no sabemos sancionar. Cuando yo le hablo a uno de mis clientes de que hay que sancionar esta conducta, me mira como diciendo, joder, vaya tía más mala, ¿eh? Esta rubia, qué mala leche tiene. Le digo, mala leche no, es que tienes el poder, la potestad disciplinaria. Leímos todos ayer o antes de ayer un despido improcedente de una trabajadora que había tenido 176 faltas de asistencia. Pues claro que es improcedente, claro que es improcedente. Me dirán, oiga, ¿por qué se ha llegado tarde al trabajo? Porque lo ha tolerado su empresario, con lo cual lo que ha generado es una confusión en la trabajadora, que creía que tenía un horario flexible, porque como llegaba tarde y nadie le decía nada, con lo cual ella estaba en el convencimiento de que llegar una hora y media tarde da igual, ya podría salir una hora y media más tarde, daba igual, porque nadie le había hecho cumplir las normas, por mucho que se estuvieran en su contrato de trabajo. Yo no sé cuántos trabajadores se miran su contrato a diario para ver el cumplimiento, se leen el convenio colectivo o se miran el estatuto de los trabajadores. Ya os digo yo, ni uno, nada, ni uno, nadie. Ni el empresario se lee los contratos de trabajo. Pero en cualquier caso, yo creo que esto es importantísimo. Unido al compliance y al código ético y al código de buenas prácticas, para tener un código de buenas prácticas tenemos que tener un buen sistema o régimen disciplinario. No es que tengamos que estar todo el día con el hacha en la mano, que el que llega tarde un minuto, sanción de amonestación, aunque sea escrita. No, pero sí es verdad que tenemos un trabajador que normalmente incumple su régimen de jornada frente a sus compañeros que sí cumplen, pues tendré que hacer un régimen sancionador. Y cuando me ponga una denuncia de acoso, le diré, mire, no le estoy acosando, lo que le estoy diciendo es que llega tarde y que además le estoy avisando que le voy a quitar el dinero de la nómina porque ese tiempo de trabajo no se lo voy a pagar. Y a la siguiente, como usted reitere, le voy a despedir. Y entonces ya dejaré de pagarle todas las impuntualidades. Pero con esto, ¿qué quiero decir? ¿Tenemos que esperar a que un trabajador llegue tarde 176 veces? Ojo, para despedirle directamente, principio de proporcionalidad. Evidentemente no es proporcional. No hubiera hecho yo esa carta de despido en mi vida. Esto lo tengo también muy claro. Y no es que diga a toro pasado, no. Es que tengo ejemplos clarísimos donde me llaman el cliente y me dice, esta situación no se sanciona con despido. La mitad de las veces yo no sanciono con despido, sanciono con sanciones, privación de empleo y sueldo, amonestaciones quita, incluso advertencia. Bueno, pero sanciono. Pero claro, ¿y esto por qué? Porque no tenemos somatizado el compliance ni el código de buenas prácticas asociado a un buen régimen disciplinario. Y por eso insisto en que creo que es tan importante que este tema se externalice, sea sacado de la empresa. Este tema no puede estar dentro de la empresa, no por nada, sino por la falta de objetividad, la falta de independencia, la falta de transparencia y la falta de que sea una profesionalidad en concreto. Carece de sentido contratar a un compliance officer dentro del sistema de la propia organización, salvo que sea para esas labores de gestión y control. Vale, esto perfecto, es quien me coordina con la empresa externa. Yo creo que aquí el outsourcing está clarísimo, es un servicio que yo tengo que sacar de mi compañía, yo no puedo tener ese cumplimiento normativo desde el punto de vista de la empresa. Es una labor externalizada y sí que es verdad que la figura del compliance officer puede ser efectivamente pues para ver que la empresa, este tercero que tengo contratado, cumple con todos los requerimientos. Como además yo soy compliance officer y me voy leyendo toda la normativa, veo que voy adaptando con el dinamismo que decimos de ese compliance, voy adaptando a las exigencias normativas que hay. ¿Vale? Pero vamos, que en cualquier caso que sepamos que estas normas van a ser de obligado cumplimiento y desgraciadamente, reitero,
porque la experiencia sí me lo ha enseñado a lo largo de 30 años, ya pinto muchas canas, que hasta que no nos sancionen, hasta que no sancionen a nuestros clientes, hasta que no se cansen de las denuncias y de las sanciones que ponga la Inspección de Trabajo, supongo que no empezaremos a tomar conciencia de todo esto. ¿Vale? Berta, no sé si hay algo más que tú quieras añadir. Yo creo que hemos tratado bastante de los temas más generales. Aún así, considero que tendría que haber otra exposición más concreta para centrarnos más, sobre todo en el tema del código ético, en el tema hasta de auditoría laboral, que también es un tema que nos produce y que podemos ver los contratos, podemos determinar un poco los riesgos que podemos tener en una empresa. Y a partir de aquí, yo diría que está todo tratado en cuanto a los generales. Perfecto, pues yo Pues os yo doy creo, sí, Nieves, creo que ya teníamos previsto hacer alguna cosa sobre este tema de la auditoría laboral más adelante. Sí. Imagino que también con vosotros, con Qualia, y que nos Bueno, ahí haremos yo, una sesión, ¿no? Ahí yo tenía pretendido, como soy auditora laboral y además pertenezco a la Asociación Nacional de Auditores Laborales, sí que tenía pendiente hacer un pequeño esbozo de lo que es auditoría laboral, tratar también el tema de auditoría laboral digital. Ramón, sabes que tenemos Sí. eso pendiente también con nuestra asesora de la Comisión de Relaciones Laborales, con Isabel Pedrola. Y entonces creo que son temas interesantísimos porque es verdad que uno de mis grandes retos es hacer un máster, posgrado o similar en materia de auditoría laboral. Pero lo que pasa es que esto es un reto un poco complicado, es un reto importante, poco complicado. De momento vamos a ver la formación que podemos hacer desde el punto de vista jurídico para economistas. Vamos a empezar un poco más livianos, pero sí que es verdad, como dice Berta, que podríamos planificar otra sesión donde realmente pudiéramos hablar de todos estos cumplimientos normativos e incluso hacer una relación de números apertus, que no sería exhaustiva, una relación de temas que habría que tratar desde el punto de vista laboral. Berta, con lo que te tomo la palabra y miro a ver si se puede organizar para el mes de noviembre, será complicado, igual para diciembre podemos organizar este como mínimo cumplimiento normativo donde incidamos ya, no de forma general como hemos hecho hoy, sino en materias concretas de todos los protocolos que estaría bien. Que si sale para entonces la ley del whistleblower, también la directiva, también la pudiéramos comentar, o incluso aunque no saliera, creo que es una directiva interesantísima, el tema del whistleblower. Y bueno, pues que pudiéramos comentar todos estos temas que en el ámbito del derecho comunitario los tienen absolutamente somatizados. ¿Vale? Perfecto. Aquí, bueno, pues está claro, ahora ya me pongo visible, es invitar a todos los participantes de hoy que hacerlos partícipes ya de estas futuras sesiones que vamos a organizar desde la comisión. Y estaremos encantados. Ya, si no hay más preguntas, yo creo que puedes dar por cerrada la sesión. Evidentemente, dar las gracias a Berta Portet y a Qualia por su participación en esta sesión y, bueno, trasladarla, emplazarnos todos a una futura sesión, sea en noviembre, sea en diciembre. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Gracias al colegio que siempre tiene esa generosidad por darnos su espacio, por brindarnos a todo el personal y por hacer que el derecho laboral cada día sea un poco más vivo y más visible. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego.